todas y para todos. Vamos a dar comienzo a esta charla debate de hoy que titulamos Oportunidades y desafíos de la extensión del tiempo pedagógico. La idea es que cada uno de nuestros expositores y expositoras tengan 6 minutos para poder exponer, plantear sus puntos de vista con respecto a la temática y después también tener otra segunda ronda más corta como para poder generar el intercambio y demás. Dejamos también unas hojas ahí donde está el escritorio para que quien tenga alguna pregunta o alguna intervención para hacernos las pueda hacer por escrito para facilitar la moderación de la actividad. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta instancia con un excelente panel. Va a comenzar Selva Pérez, los voy a ir presentando y las voy a ir presentando uno a uno para que sea más sencillo el desarrollo de la temática. Selva es maestra y profesora de educación musical, magíster en gestión política y sociedad, doctoranda además en el doctorado de educación de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. Se desempeñó en la docencia en secundaria, en formación docente y en primaria, y en este subsistema lideró la transformación de la Inspección de Educación Artística, Nacional de Educación Artística. Culminó su carrera desempeñándose en el cargo de maestra inspectora técnica, que es el cargo máximo que tiene y primaria por concurso, en el periodo 2019-2023. Así que, con esa presentación, todo tuya la palabra, ahí está el micrófono, adelante. Esto siempre pasa igual. Buenas tardes, gracias primero que nada por la invitación, gracias por estar en este panel para pensar en desafíos y oportunidades de la extensión del tiempo. Literalmente yo me pregunto por qué tenemos que pensar en la extensión del tiempo pedagógico. Y algunas de las respuestas preocupantes que encuentro es si tenemos que pensar en más tiempo pedagógico para las infancias y las adolescencias, es porque hay algunos elementos de la sociedad que no están pudiendo cuidar y retener y proteger a esas niñeces y esas adolescencias. Y entonces ahí me pregunto por el lugar de la familia para la contención y la educación de las niñeces y las adolescencias. Y también me pregunto por este sistema económico de régimen capitalista que seguramente nos hace correr en demasía buscando los recursos para la mantención y para el progreso, y que también nos marea teniendo que elegir entre más trabajo y menos tiempo con nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, en ese encuadre, creo que pensar la extensión del tiempo pedagógico nos marca una forma de verlo. La presencia del Estado, obviamente, para proteger a las infancias y a las adolescencias es indiscutible, elemento que hoy lo estamos padeciendo cada día más. Pero además, otro elemento que ponía para este encuadre era qué ha pasado con los resultados en aprendizajes que se pueden detectar en escuelas de tiempo completo, por hablar de primaria, ¿verdad?, y en escuelas de tiempo extendido en relación a las otras escuelas. Y las investigaciones que tanto ha hecho el INED como la DIE no arrojan resultados que sean tan promisorios en relación a la extensión del tiempo. ¿Qué quiero decir? Que si bien hay unas pequeñas diferencias a favor de los rendimientos de escritura y matemática de los niños que van a la escuela de tiempo completo, no es así en lectura, y las distancias son menores. Lo que me hace pensar que más tiempo pedagógico no repercute directamente en la calidad de los aprendizajes. Por lo tanto, una oportunidad. ¿Para quién puede ser una oportunidad extender el tiempo pedagógico? Sin duda, y ante la situación que decía anteriormente de un repliegue del Estado, sin duda para aquellos niños que están o adolescentes que están en contextos de alta vulnerabilidad, indudablemente que es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que se sientan protegidos, contenidos, para que haya un cuidado desde lo físico y orgánico. Y ahí el desafío es cómo hacer que esas 7 horas 30 o 7 horas sea realmente de calidad, sea, como a mí me gusta hablar, un tiempo ION, un tiempo de intensidad. Y ahí surge el desafío de con qué docentes, con qué colectivos
y de qué manera están formados y de qué manera están ayornados esos docentes para hacer que esa propuesta educativa más extensa sea realmente intensa y sea de calidad. Ese es el gran desafío que tienen. En los quintiles 3, 4 y 5, creo que es una oportunidad para aquellas familias que, como decía, buscan tener a sus hijos en algún lugar contenido, mientras tanto siguen trabajando. Pero también me pregunto cómo viven las infancias esa extensión del tiempo. Cuando el último día que yo estaba trabajando como inspectora técnica el año pasado, fui a la Escuela Francia, Quintil 5, y participé de una asamblea de niños de primero a sexto, porque es una escuela de tiempo completo. Entonces, cuando me preguntaron cuántos años había trabajado yo, y porque me estaba jubilando, yo dije, trabajé 35 años en la escuela. Y Teo, de segundo año, se dio vuelta y me dice, ¿y cómo soportaste eso? Entonces, esas expresiones que los niños dicen de una manera tan genuina, te hacen dudar de si aquello que nosotros como adultos creemos que está perfecto y que está bárbaro y que lo hacemos por su bien, realmente les hace bien. Porque yo me pregunto cuánto tiempo pasan esos niños en su casa, cuánto tiempo están esos niños en contacto con sus juguetes, con sus espacios, con sus amigos del barrio, con su familia, con su abuelo. ¿Qué quiere decir? Que es una oportunidad y a la vez es un riesgo. ¿Qué quisiera yo? Capaz que es utópico, quisiera que todas las escuelas fueran de 4 horas, para que hubiera una familia que optara por decir quiero estar con mis hijos este resto del tiempo. Y en eso también me acuerdo de conversar mucho en su momento con IRUPE, cuando se generaban escuelas de tiempo completo en pueblos pequeños, donde la única institución educativa pública era esa, y había familias que luchaban y bregaban porque no fuera obligatorio el tiempo completo, porque ellos querían estar con más tiempo con sus niños en la casa. Entonces, y redondeando, creo que es una oportunidad para cuidar a infancias y adolescencias, pero es un desafío pensarnos especialmente en cómo hacer de ese tiempo para que sea realmente de calidad. A veces me pregunto si el tiempo extendido tiene que ser también para los adultos, o si no, o no se podrían generar otros formatos en que los estudiantes estuvieran en un tiempo extendido, pero no así los adultos. Pero para eso también se precisa más tiempo, extender el tiempo de los adultos para pensar, para estudiar, para planificar y lo más importante, para coordinar entre ellos y para conocer en profundidad a cada uno de los estudiantes. Muchas gracias, Selva. La idea es hacer una primera ronda de intervenciones. Obvio que en estos temas nos van las ganas de hablar mucho más, y eso también está bueno, sobre todo para ir generando debate y escuchar la multiplicidad de opiniones que existen sobre el tema. Así que ahora vamos a darle la palabra a Agustín Cano, que es doctor en Pedagogía y licenciado en Psicología, profesor adjunto del Instituto de Educación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la actividad. Gabriel me encargó que contara, me invitó, y agradecí mucho, y un poco a raíz de poder compartir algo del trabajo que hacemos en el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, el PIM, que es un programa es un programa territorial, que tiene como zona de referencia el noreste de la ciudad de Montevideo, todo el eje Camino Maldonado, Ruta 8, un conjunto de barrios grandes, ¿no? Flor de Maroña, Bella Italia, Punta de Rieles, kilómetro 16, Villa García, sobre todo. Y en particular el trabajo en una línea de trabajo que tenemos que se llama Diálogo de Saberes entre Universidad y Enseñanza Media, donde, bueno, trabajamos con liceos, UTUS, centros de enseñanza media de esa zona.
Supongo que Gabriel me invitó porque podría ser el ejemplo del tipo de cosas que se podrían hacer con más tiempo pedagógico, pero nosotros lo hacemos con el tiempo que tenemos, ¿no? Y lo hacemos a veces bastante a contracorriente de algunas dificultades organizativas, institucionales, fruto de que un año las profes tienen determinadas horas de coordinación para algo tan elemental como reunirse a coordinar con la universidad, planificar, preparar acciones, y al año siguiente ya no las tienen. O un programa de la UTU con el que trabajamos, llegado noviembre, no sabe ni el director, ni los educadores, ni los estudiantes si ese programa va a continuar al año siguiente, o va a cambiar, o va a desaparecer, y desaparece. Y bueno, en esas condiciones es un poco que realizamos el trabajo, y ahora voy a hacer un comentario más sobre eso también. José Carlos Mariatti, un amigo de Gabriel también, dice por allí que diferenciar el problema de la universidad del problema del conjunto de la educación pública es un viejo prejuicio de clase, que existe un solo problema, que es el de la educación. Un poco de esa perspectiva, de ese punto de partida, tratamos de pararnos a la hora de pensar el trabajo como universidad en el territorio, tratando de considerar que las dificultades, las situaciones que se presentan en alguna parte del sistema afectan al conjunto, y que es el conjunto el que debe corresponsabilizarse en el abordaje de eso, ¿no? En esta línea de trabajo que les mencionaba con instituciones de enseñanza media, y desde ese punto de partida, generamos una suerte de inteligencia táctica organizativa para hacer cosas en estas condiciones que describía hace un minuto, ocupando horarios de la coordinación docente cada cierto tiempo, al máximo de las posibilidades que se vayan generando según el caso, generando reuniones por fuera del horario laboral de los profes y las profes que participan, y luego generando acciones conjuntas que en su planificación, su diseño, sus objetivos y su realización son hechas en forma conjunta por los colegas de los centros de enseñanza media y de la universidad. Tratamos de que esos proyectos se incorporen al programa curricular de los docentes, de su asignatura, que sea una forma de desarrollar ese programa curricular y no una competencia con el programa curricular o una exigencia agregada al desarrollo del programa curricular. Evaluamos juntos lo que pasó y publicamos juntos los resultados, porque siendo autocrítico de mi gremio, digamos, no es poco frecuente que vayamos los universitarios, ¿no? Y luego publiquemos las cosas que vimos, las cosas que pensamos. Aquí tenemos varias coautorías de artículos en revistas académicas, en libros de divulgación, que son coautorías entre las profesoras, los profesores con los que trabajamos y los universitarios. Una postilla breve, pero en relación a esto que estoy diciendo. Creo que generar las condiciones adecuadas a nivel de todo el sistema para que los centros educativos sean lugares de experimentación pedagógica, de sistematización pedagógica, de diálogos, de coinvestigaciones, de construcciones que pongan a dialogar a los conocimientos pedagógicos situados y a la investigación académica o universitaria, sería una transformación que tendría efectos muy profundos en nuestra educación, aunque es el tipo de transformación que circula menos, ¿verdad? Es menos marketinera que otros discursos, ¿no?, refundacionales que prometen soluciones a la crisis educativa, etcétera, ¿no? Uno de los liceos con lo que... ¿Cómo estoy de tiempo? Mal. Más o menos. Está. Entonces esto me lo dejo para... O lo digo muy rápido y en todo caso lo retomamos después. Pero creo que vale la pena. Uno de los liceos con los que trabajamos desde hace 14 años, ininterrumpidamente, con proyectos todos los años, es el Liceo 58 de Bella Italia.
Es un liceo que está en una zona, ¿no? Si uno mira los indicadores del municipio F en general, y en particular de la zona Bella Italia, Punta de Rieles, es una zona donde los indicadores sociales, demográficos, están más pauperizados que en relación al promedio departamental y nacional. Necesidades básicas insatisfechas, clima escolar, el indicador que quieran agarrar. Es una zona donde una investigación que hicimos desde la universidad a partir de problemáticas que los educadores de la zona nos planteaban, que fue hecha el año pasado, sobre inseguridad alimentaria, arrojó que en esa zona, en esos barrios de Bella Italia y de Punta de Rieles, los hogares donde viven adolescentes entre 11 y 17 años tienen más del 39% de inseguridad alimentaria moderada o grave, que es bastante más que el promedio nacional, que está en 15%, si no recuerdo mal. Está por ahí el dato. En ese contexto, este liceo es el único liceo de bachillerato, lo cual también da cuenta de problemas de accesibilidad. Y por esa razón también es un liceo que tiene grupos superpoblados, que tiene, según los datos de 2023 de Mirador Educativo, tiene grupos más numerosos que el promedio departamental y nacional. En ese liceo que está en esa zona con esas características y que tiene esas características, sin embargo, el promedio de repetición interanual es menor que el promedio nacional, que el promedio departamental y que el promedio nacional. Por supuesto que no estoy afirmando que eso sucede porque la universidad trabaja allí hace 14 años. Eso sucede porque allí pasan un montón de cosas, ¿no? No solo el trabajo de la universidad. Y habría que investigar por qué eso sucede. Pero allí hay algo que sucede y hay algo de lo cual aprender. Y así como allí sucede eso, en muchos otros lugares también hay cosas que suceden y cosas de las que tenemos que aprender, que mirar y que aprender. Yo iba a dar un ejemplo de uno de los proyectos que hacemos para bajar un poco a tierra y que tenía que ver con el tiempo, porque hicimos el año pasado y el anterior un proyecto con la UNAM, con la Universidad Nacional de Costa Rica, con Argentina, donde aulas virtuales los adolescentes de esos países se reunían para pensar sobre el futuro y en particular sobre el futuro de la educación. Eso va a salir este año en un libro publicado por la UNAM, 2 libros, uno con las producciones de los adolescentes y otra con las de los académicos. En el caso de Uruguay es una coautoría, profes del liceo y de la universidad. Trabajamos con profes de literatura, con la idea, a partir de textos literarios, la idea de utopía y distopía, pero no tengo tiempo, así que lo dejo para después. Gracias. Gracias, Agustín. Vamos a escuchar ahora a Virginia Verderese, profesora de Educación Media en Secundaria y UTU, profesora adscripta, operadora en Psicología Social, docente en Metodología de la Escuela de Psicología Social de Montevideo. Durante el 2015 del 2015 al 2020, fue directora de Planeamiento Educativo del Consejo de Educación Técnico Profesional. Cuenta además con una actualización en políticas públicas de UNESCO, participó en el diseño del programa Compromiso Educativo, fue referente del Consejo de Educación Técnico Profesional en el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de ANEP y representante de la Comisión de Inclusión de la ANEP, en Comisión Educativa Tecnológica, por también el Consejo de Educación Técnico Profesional en Mercosur y en la Comisión Nacional de Becas. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias. Pero, profe, sobre todo, y agradezco a los compañeros que se acercaron a participar, compañeros que me llamaron desde el interior, que venían, que los veo por allí, a Nico y a un montón de gente que está bueno sentirse acompañado. Bueno, cuando me dieron la invitación, empecé a pensar en los distintos dispositivos que tenemos de educación tecnológica, ¿no? Empecé a revisar, yo hace 5 años que estoy un poquito más lejos porque estoy trabajando en educación terciaria, y empecé a repensar por todos los espacios en los cuales transitamos habitualmente, ¿no? Y algunos que se mantienen, otros que no. Y hay espacios muy interesantes, de repente no tocan tan buena prensa, algunos que de repente se dejan para atrás, como por ejemplo los centros educativos comunitarios, donde tuvimos como el desafío, capaz que en otro tiempo y con otras ganas no se entendían cuál era ese proyecto, pero la idea era empezar a pensar en un espacio, en ese concreto, que tuviera que ver con otros lenguajes, no ni siquiera asignaturas, otros lenguajes, donde los gurises pudieran participar, no solamente chiquilines de 14 a 17 años que estuvieran desvinculados del sistema educativo, sino efectivamente otros jóvenes que transitaban de repente por espacios de secundaria y UTU y como extensión del tiempo pedagógico podían transitar por un espacio de
deporte, de audiovisual, y tenían otros lenguajes, hasta filosofía para jóvenes, ¿no? Me parecía una locura, pero bueno, por allí instalamos también como ese espacio para empezar a trabajar, que me parece que es una experiencia potente, que hay algunos informes, de hecho, en algún momento vinieron algunos compañeros desde el exterior y les pareció interesante y están haciendo algo por Córdoba, por lo que me estuvieron contando. Y bueno, ahí hay una referencia interesante como para repensar. Hoy esa propuesta tiene otra propuesta educativa, más similar de repente a los formatos que están en los centros educativos, y eso también tiene que ver con un riesgo importante, porque ahí tenemos como una idea de repensar otros espacios, pero cómo es el tránsito de los chiquilines, ¿no? Capaz que ese es un desafío importante para seguir pensando para adelante, ¿no? Nuevos modelos educativos, espacios que se acoplan a otras instancias, pero bueno, cómo es el desafío o el tránsito que se da hacia después el tránsito formal de repente de un bachillerato. Eso creo que es un desafío importante para repensar. Pero lo que me pareció interesante fue hablar con los compañeros que están en el territorio, ¿no? Empezar a preguntarles a distintos actores cómo estaban viendo y qué desafíos tenían. Y hay una línea como muy general en esto que es el desafío de los espacios, ¿no? De los espacios áulicos, y no volver a reproducir, que eso sienten los docentes. Me parece que en este espacio también hay que tenerlo en cuenta, porque los docentes muchas veces nos sentimos como que no tenemos ese espacio para repensar. ¿Qué pasa con esos formatos? Y si esos formatos tienen que estar adentro del centro educativo, eso es como una gran pregunta, ¿no? ¿Tienen que estar todos instalados allí? Podemos visualizar también espacios que se hicieron y que algunos subsisten, otros no, de recomponer otros espacios educativos fuera del aula, donde los gurises puedan transitar, donde también se hagan de otro espacio que tiene que ver con recorrer su territorio. Ese creo que es un desafío importante para repensar, porque no en todos los territorios hay espacios para que la propuesta se instale. Y si no hay un lugar de referencia para los gurises, bueno, efectivamente ahí no transita. Otro desafío que me parece interesante repensar es, ¿solo con los docentes? ¿Habrá otro espacio de repente para repensar? Hoy que vivimos como muy metidos también con el tema de, gurises con muchos problemas de salud. Ese centro educativo, la única referencia tiene que tener el equipo instalado allí para poder resolver eso, o podemos pensar experiencias que con algunos transitamos, que tuvimos la suerte de poder viajar y de ver cómo de repente en Portugal hay una manzana educativa que tiene un espacio donde ahí transitan los temas de salud y el territorio se entera, por ejemplo, y los espacios de intervención no están siempre dentro del aula. Entonces, a veces tiene que ver con costos, sí, por supuesto, de instalación, pero tiene que ver con una fuerte formación y un acompañamiento a esos nuevos modelos educativos que hay que instalar. Y hay mucho hecho, ¿no? Hay un montón de cosas que los compañeros plantean, yo me estuve anotando por allí, ¿no? En UTU el trabajo en proyectos es un trabajo viejo, ¿no? De muchos años. No me voy a meter hoy con las competencias, pero se trabaja también en competencias, sin resguardar los contenidos, que eso me parece que es un tema importante y el cual hoy no nos vamos a meter, pero bueno, también los espacios extra aula o distintos en su funcionamiento pueden tener también allí un espacio importante. Pensar propuestas flexibles, me planteaban los compañeros, ¿no? Y situadas en los equipos, con equipos interdisciplinarios. Por eso pongo el énfasis en esto, que si los equipos tienen que estar adentro del centro educativo o tenemos que repensar otro formato. Y lo más importante que me parece es trabajar con el territorio, ¿no? Repensar cuáles son las mejores condiciones que tienen los territorios para poder trabajar. Escuchar a los cuerpos docentes, plantear cuáles son las inquietudes, ¿no? Había algunas experiencias que me parecieron interesantes. Por ejemplo, tenemos valoraciones de experiencias de extensión del tiempo pedagógico con primaria con los centros educativos hoy llamados Espínola, pero bueno, comenzaron como centros asociados, ¿no? Y ahí hay algo interesante para pensar la contiguidad y la continuidad. Que a veces se critica que no hay evaluaciones, hay primeras evaluaciones. Recuerdo con Pablo generar una primera evaluación con PAEPU, que es bastante interesante, en un tiempito corto de trabajo, y bueno, poder revisar allí también qué pasa. Pero me parece que hay un tema de costos que tenemos que pensar fuertemente, repensar si es solamente con los docentes, es que pensamos ese espacio educativo. Yo pensaba, después de haber charlado con los compañeros, esto de espacios áulicos alternativos, ¿no? Como una palabra general como para repensarse. Me preocupa que a veces pensemos en universalizar una política educativa con los mismos formatos, ¿no? Que a veces creo que es uno de los errores que tenemos en general. Sin dejar el tema de la preocupación con la repetición, el abandono, ¿no? Que estamos siempre, pero reconocer también los caminos recorridos.
Yo me estoy acordando ahora, no me acuerdo cómo se llamaba la experiencia puntualmente, que en la integración educativa había un espacio que se trabajaba con PEDESIVA, creo que era, y era re interesante el espacio. Ahí hay una línea para trabajar en ciencia que tenemos que abordar fuertemente y me parece importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Había espacios en integración educativa, capaz que hoy también los hay, donde se oía talleres y espacios áulicos que, bueno, ahí hay que dar una mirada interesante también a la hora de trabajar. Bueno, hay otras cuestiones que en la otra vueltita lo cerramos. Buenísimo, muchas gracias, Virginia. Y algunas cosas que se vienen también repitiendo en esto de las intervenciones que tiene que ver con la construcción de comunidades educativas, ¿no? En esto que todos plantean, tanto Agustín como Virginia como Selva. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Renato Operti, que es presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, experto en educación de la UNESCO, coordinador de la Cátedra de UNESCO en Educación Híbrida en la Universidad Católica del Uruguay, profesor de programas de formación en educación en Uruguay y en la región, y acaba de publicar el libro sobre educar y aprender para futuros mejores, un viaje por la educación en tiempos de transformación, que está disponible en línea. Muchas gracias. Gracias a organizadores, gracias a Pablo, a Gabriel y a Joaquín y a los colegas por esta oportunidad de conversar. Yo creo que siempre es importante el debate de ideas y me parece que acá es un espacio fermental en ese sentido. Yo voy a plantear 4 puntos, algunos son bastante coincidentes con algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que el punto primero de esta discusión es poner prioritariamente el foco en para qué y en qué educar. Yo creo que es una discusión que el Uruguay no ha tenido la suficiente hondura en el tiempo, la hemos de alguna manera dada por hecha, y en un mundo de insostenibilidad como el actual, donde estamos enfrentados a un planeta insostenible y a un mundo inhabitable, es fundamental preguntarse el para qué y qué de la educación. Porque a nuestro criterio hay 4 disrupciones fundamentales en el mundo que el Uruguay no puede hacer abstracción de que existan. La primera tiene que ver con la 4ª revolución industrial y lo que ha implicado en términos de las nuevas competencias y conocimientos que requerimos para esa revolución industrial. El segundo es el post-COVID. Vivimos en un mundo híbrido, ya no es un mundo solo presencial. Y la hibridez tiene que ver con los enfoques, las intervenciones, las propuestas. El tercero es la sostenibilidad. En la sostenibilidad asociada al cambio climático, la biodiversidad, pero también la sostenibilidad política, cultural, de un mundo que aparentemente no tenemos capacidad de ponernos a dialogar juntos sobre la base de la diversidad. Y el cuarto es la inteligencia artificial generativa, y fundamentalmente la conversacional, que impacta fuertemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las maneras de trabajar alumnos y educadores. Por lo tanto, para mí, un punto central primero es preguntarse cuál va a ser la ventaja país a la luz de estas 4 disrupciones. Sostenibilidad, inteligencia artificial, digamos, los temas de carta de revolución industrial y post-COVID. Y en ese marco me parece que el Uruguay tiene que hacer un esfuerzo enorme por cambiar el para qué y en qué educar. Y hay 4 o 3 temas fundamentales. Hay que educar a los niños y las niñas desde la educación inicial en educación verde y azul. Hay que educarlos en sostenibilidad. Hay que educarlos en transformación digital. Hay que educarlos en democracia y convivencia. En un mundo, además, en democracia y en América Latina, particularmente hay una fatiga democrática que está cada vez más asociada a los jóvenes. Entonces, el Uruguay tiene que hacer, a nuestro criterio, un esfuerzo fundamental de los próximos 10-15 años, inclusión, convivencia, educación verde y azul, transformación digital, a la luz de tomar la disrupción no como algo fatalista, sino como una oportunidad para aprender más y mejor. El segundo punto es cómo enlazamos ese para qué y qué con el cómo. Y yo creo que antes que discutir la extensión de tipo pedagógico, coincido con muchas de las apreciaciones hechas acá, para mí hay que discutir el nuevo modelo, lo dijeron los colegas, el nuevo modelo educativo. Los nuevos modelos educativos pasan, a mi criterio, por una educación integral de 13 a 18 años, con un claro enfoque sociocomunitario. Romper las barreras. Yo no estoy hablando acá de la gobernanza, de un consejo u otro, las cosas me parece que son accesorias frente a un tema más central, cómo nosotros garantizamos que la niña y el niño tenga un tránsito fluido en su aprendizaje de los 3 años a los 18 años. ¿Cuál será el modelo, el sistema, la gobernanza? Serán cuestiones a discutir. Pero yo creo que el Uruguay tiene que hacer un enfoque, tiene que hacer una fuerte inversión social, pedagógica y docente en garantizar una educación sociocomunitaria de calidad y equidad para las edades de 13 y 18 años, que tiene que ver fundamentalmente con atacar la infantilización de la pobreza, tema que aparentemente el sistema político está de acuerdo, y una política integral de infancia y una política fuerte de educación básica media
articulada en torno a educación de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. No solo educación, yo coincido plenamente, es educación, protección social, protección comunitaria, es educación, educación como política social, es educación como política económica, es educación como política ciudadana, es educación como política de familias, educación como política comunitaria. Y yo creo que ahí el Uruguay tiene que pensar el tiempo pedagógico como una herramienta en un nuevo modelo de escuela, un nuevo modelo de educación, que no significa un único modelo, significa la diversidad territorial que se mencionaba también, que es fundamental. Y a mí me parece que al igual que el Uruguay hizo históricamente un esfuerzo muy importante por un Ceibal, que garantiza el derecho a la conectividad gratuita en educación, reconocido mundialmente, el Uruguay tiene que hacer un esfuerzo de igual magnitud en los próximos 20 años por un Pasteur pedagógico. Yo le llamo Pasteur pedagógico, puede ser otra nominación, es un Pasteur pedagógico, es un laboratorio pedagógico que tiene mucho que ver con la innovación que estamos hablando acá, donde podamos testar cuáles son las mejores maneras que podemos hacer que los alumnos aprendan a leer y a escribir de manera, porque el Uruguay no puede darnos el lujo, el Uruguay, que tengamos a los 15 años un tercio de nuestros alumnos que no tienen las suficiencias básicas en lengua, ciencia y matemáticas. Tiene un problema muy serio. Una sociedad con los niveles de insuficiencia que tenemos hoy en los aprendizajes básicos es una sociedad insostenible. Es insostenible. Y eso lo tienen que entender la sociedad, lo tienen que entender las nuevas autoridades que vengan, los ministerios de Economía, las oficinas de planeamiento, tienen que entender que Uruguay tiene que hacer una inversión muy fuerte, muy fuerte. Nosotros hace un tiempo atrás, cuando estaba constituido Edu21, hicimos una propuesta en el sentido de por lo menos 1 a 1,5 puntos del Producto Bruto dedicado fundamentalmente a la inversión sociopedagógica docente, cálculos que en aquel momento hicimos con Fernando Filgueira y otros colegas. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo fundamental. Hay que tener un laboratorio pedagógico. Pedagógico significa poner juntos a trabajar los educadores, los cientistas sociales, los maestros, los neurocientistas, de la UDELAR, de las universidades, de los centros de formación, todos juntos tratando de entender cuáles son las mejores herramientas para que estos niños aprendan a leer y escribir, porque si no aprenden a leer y escribir no tienen futuro. Entonces yo creo que ahí hay un tema central que el Uruguay tiene que encarar y tenemos que, al igual que el Uruguay tuvo la gasidad y tuvo la visión, que la tuvo el presidente en aquel momento, el presidente Vázquez, de pensar con un tipo de gente, un Ceibal que hoy es una realidad, tenemos que pensar un laboratorio pedagógico, llámese como se quiera, puede ser un GAC pedagógico, un Pasteur pedagógico, no sé, no importa la denominación, pero tenemos que hacer, porque no es suficiente con conectividad tecnológica, porque nosotros vemos, si vemos a los alumnos de 15 años, no hay impacto de Ceibal en el mejoramiento de los aprendizajes, como también las colegas decían que no hay impacto en la mejor aprendizaje de tiempo completo, tú decías muy claramente, no va por ahí, va por otro lado, va por revisar a mi criterio estrategia de aprendizaje. Y termino con 2 puntos más. El tercero es, a mí me parece importante repensar el marco de gestión escolar en función de los objetivos de política educativa. Y yo creo que ahí lo que decían los colegas respecto a territorializar las políticas educativas es fundamental. Darle mayor libertad a los centros educativos es clave. No libertad para como cheque en blanco, sino libertad para crear, para idear, innovar. Me parece excelente esta idea. Yo conozco bastante el Liceo 58 porque fue uno de los que en aquel momento contribuimos a su creación. Eso que tú decías es fundamental. Diálogo de saberes, trabajar juntos docentes y alumnos como coagentes, porque hoy lo que muestra el mundo en educación es que los alumnos y los docentes son cogestores, son coagentes de la educación. Se terminó el mundo donde había unos y otros, son coproductores de conocimientos, de ideas, de propuestas. Yo creo que ese diálogo de saberes, eso que tú decías que me pareció fantástico, de trabajar los educadores en los futuros con los alumnos. Tú hablabas del aula virtual y conectar alumnos de Costa Rica, México, de Sudáfrica, de donde sea, para que trabajen juntos, para que piensen juntos. Eso es clave. Los futuros, la UNESCO lo ha dicho claramente, el gran tema de la educación son los futuros. ¿Qué futuros queremos para nuestros jóvenes? Entonces tenemos que hacer un hueco ahí. Y por último, para terminar, yo recojo la idea que ha planteado Pablo Cayota, me parece por lo demás sustantiva, de un pacto social, político, como él dice, por la justicia educativa. Yo creo que en Uruguay tenemos que acordar en educación, tenemos que dejar de lado nuestras rencillas, nuestro inmediatismo, nuestras pequeñeces, perdón la palabra, incluido uno mismo naturalmente, para efectos de acordar. Pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo intergeneracional. Acá los grandes olvidados en toda esta discusión educativa son los jóvenes, son los adolescentes. Entonces pensamos que tiene que haber un acuerdo educativo intergeneracional
interinstitucional, porque la educación tiene que ver con una cantidad de políticas, intersectorial, intercomunitario e interseccional. Termino con eso. Porque también, cuando digo interseccional, me refiero a que una educación que combata el racismo, que combata el odio, que combata la cancelación, que combata la discriminación, que combata el negacionismo. En eso también hay que formar. Eso es muy importante, porque también tenemos en la sociedad signos muy preocupantes de no aceptación de la diversidad social, de la diversidad individual, de la diversidad cultural, de la diversidad territorial. Por eso creo que el Uruguay tiene que tener las agallas necesarias para pensar una política a 20 años que cambie, pero nosotros tenemos que empezar por preguntarnos, ¿qué educación queremos para qué sociedad? Esa discusión la tenemos que tener, la tenemos que dar en el formato que se entienda, pero hay que darla. Muchas gracias, Renato. Ahora vamos a escuchar a Gabriela Pérez, que es educadora social y docente de enseñanza media, docente en formación en educación, en el área de prácticas y en el área de pedagogía social. Es egresada además de la maestría en teorías y prácticas de la educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR. Trabaja también en proyectos de investigación participativa con jóvenes y anteriormente en el Departamento Integral del Estudiante de la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección Sectorial de Integración Educativa de la ANEP, además de diferentes liceos y proyectos socioeducativos con adolescentes y jóvenes. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, me alegro mucho la posibilidad de pensar, de conversar y de escuchar algunas cosas que deberían funcionar no solo para cada uno, quedarnos pensando y disfrutar del encuentro o que alimente el pensamiento acá, sino sobre todo poder tomar algunas cuestiones e intentar ver las formas de concretarlas. Pensando, traté de llegar a la actividad, al encuentro, tomando la consigna de la jornada, de pensar en términos de oportunidades y de desafíos. Y para puntualizar, vemos hasta dónde llego, hay alguna cosa que me gustaría del final, capaz que en la segunda vuelta. En términos de oportunidades, me parece que es ante todo una oportunidad de volver a preguntarnos o a pensar desde dónde concebir el derecho a la educación. ¿Qué incluye? O sea, poner en la agenda la cuestión del tiempo extendido es mucho más que eso y es preguntarse por qué alcance tiene, cómo entendemos el derecho a la educación. Es decir, poder pensar también en un movimiento, o creo que es también una invitación a pensar la idea que tengamos de derecho a la educación, también en alguna medida en una clave extendida respecto a algunas concepciones que podíamos venir teniendo hace un tiempo y que creo que los años, los cambios, las leyes, las políticas implementadas, una serie de cosas también nos permiten la experiencia, digamos, de estar en campo y de ir pensando estas cuestiones, hacen que haya que pensarlo, eso, en alguna medida es también pensar el derecho a la educación buscando extenderlo con respecto a cómo veníamos por lo menos hace unos años enunciándolo, pensándolo, y también cómo algunas cosas de esas quedaron, digo, lo pienso concretamente, en cómo quedaron establecidas o planteadas, por ejemplo, en la ley. Es una ocasión de volver a pensar eso, creo que en esa clave. Buscando, digo, me parece que hay también un aporte que da la entrada de la idea, o entrar desde la idea del tiempo, que es recuperar un poco, para el tiempo pedagógico en general, en un sentido amplio, recuperar el sentido de aquella idea de qué es la escuela inicialmente, ¿no? Como un tiempo de qué es un tiempo de otra cosa, necesariamente siempre distinta a la que me tocó en mis condiciones individuales, ¿no? Pensar un poco esto del tiempo extendido es también pensar en que esa misma idea hay que poder mantenerla para distintos encuentros pedagógicos. Es decir, que la posibilidad de extender el tiempo pedagógico sea una búsqueda de extender esa idea del tiempo en esos espacios. O sea, un tiempo es extender la posibilidad de ir encontrándome, ir participando, ir conociendo cuestiones que son diferentes a las que conozco solamente en función de mis circunstancias individuales. Y creo que ahí hay otra clave que es, sean cuales sean esas circunstancias individuales. O sea, por supuesto, cuando el entorno en el que estoy, en el que tocó nacer,
tiene restricciones, dificultades, vulneraciones, pero también en los otros casos, salir de casa, ir a la escuela, estar en un tiempo que tenga que ver, a la escuela en general digo, y creo que eso también hay que extenderlo, es lo primero que planteaba, es decir, pensarlo como derecho a la educación, incluyendo, pero más allá del espacio escolar en el nivel que sea, pero también en todo caso, para todo sujeto, para todos y cada uno de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, esas posibilidades de participar en propuestas de tiempo pedagógico es poder ir encontrándome con lo otro, lo distinto a mí, no solo lo que se habla en mi casa, no solo a lo que accedo en mi casa, no solo lo que piensan ahí en mi entorno. Y creo que la clave para extender es importante enfatizar que sea por ahí, porque si no me parece que hay una cuestión que nos puede pasar, que es pensar en función de alargar más que extender, ¿no? De incrementar o alargar, y ahí empiezan discusiones que creo que desvirtúan un poco el sentido o la búsqueda que tiene que ser esto en términos de derecho, es decir, porque empezamos a desplazarnos hacia un tema como que fuera un tema de cuánto es el más tiempo, ¿no? De la cantidad de horas, de la duración, empiezan debates que algunos los hemos empezado a hablar acá y otros en la región también, hay mucho sobre esto, hay que conversar porque hay cuestiones para escuchar, para observar, para pensar a partir de lo producido, es decir, no se trata si 3, 4, 45, 55, 10, 5, 7 años, 9 años, o sea, hay una serie de cuantificadores ahí a los que se desplaza rápidamente capaz la discusión. Y creo que eso va más por el lado, en todo caso, de alargar, ¿no? A mí por lo menos me resonaba más bajo la descripción de algo que sería alargar unas cuestiones, y la discusión no estaría tan centrada en extender el tiempo pedagógico. Creo que poner en la agenda la discusión de extender el tiempo pedagógico trae aparejadas, o lo que coloca en la agenda son una serie de discusiones más entrelazadas o que se pueden sintetizar en esa pregunta, que son en realidad, es extender qué tipo de experiencia que se va a producir entre quiénes, en qué espacios, sobre qué temáticas, en torno a qué objetos, a qué asuntos, a qué actividades, prácticas, saberes, dominios. Hay una serie de cosas que deberíamos no perder en ningún momento, o llevar fuerte de la mano al lado de esa discusión, porque si no, me parece que se reduce rápidamente eso, por un lado, a esa cuestión de cuánto es el tiempo o a cómo se organiza ese tiempo, pero que también estamos como tratando, o sea, siempre discutiendo en base a lo que hasta hoy conocemos como formas de abordar o de poner en marcha propuestas de tiempo extendido, pero que me parece que ante todo esto es una ocasión de decir, bueno, hay unas formas que conocemos, que se han probado, hay experiencias que vienen funcionando, no es algo inédito la idea de la extensión del tiempo pedagógico en Uruguay, en sus distintos niveles, pero me parece que también es una posibilidad de contactar con lo que hay, revisarlo, valorar en sentidos distintos cuestiones a continuar y cuestiones que no están produciendo lo que se quiere, con distintos indicadores en distintas dimensiones, y entonces poder pensar o ampliar entre quienes estemos inquietos con este tema y pensando, ampliar lo pensable, digamos, tomando a refrigerio de cómo es, en qué consiste la extensión del tiempo pedagógico. Que no es solamente, digamos, la que conocemos, habrá que tomar algunas cosas y probar algunas otras. Dos cuestiones, una nomás, y dejo las otras para después. Creo que eso, ahí la clave me parece que es pensar, bueno, de cómo uno entiende el problema, podríamos pensar por dónde, de cómo definamos eso, es que se nos validamos o inhabilitamos algunas posibilidades de cómo resolverlo. Entonces, ante todo, creo que ahí hay algunas cosas a mirar de cómo no reducir, no transformar lo que queremos mirar en todo caso, una arista del asunto o un aspecto del asunto, pero que no es el asunto en sí. Y creo, en particular, ahí retomo alguna cosa, es decir, por el momento histórico, de época, por una serie de cosas, el pensar en la extensión del tiempo pedagógico en adolescentes y jóvenes en particular
es impensable avanzar en eso, en la estructura que sea, en los espacios que sea, sin escuchar, sin poder considerar lo que tienen para decir sobre eso. Porque seguro, y no por demagogia o por el facilismo de la voz de los jóvenes, porque solo lo vamos a poder pensar desde esquemas, estructuras, ideas o finalidades que pueden ser las que mejor nos salen, pero que estamos, así sea con 30 años de diferencia, mirando desde muy lejos. Y realmente es impensable que consideremos que personas de 14, menos también, pero digo, voy a hablar de donde estoy, 14, 15, 16, 18, no puedan decir cosas que necesitamos escuchar y tomarlas. Y verdaderamente creo que ese es un punto de partida. No es tan complejo hacer algo de eso cuando estamos en espacios trabajando con adolescentes, en espacios, llamémosle participativos, dialógicos, de coautoría, de coproducción. Realmente aparecen cosas que siempre se desfasan de lo que podemos pensar que van a plantear, aunque sean un poquito y aunque estemos trabajando 30 horas con adolescentes. Cuando le pregunto y escucho lo que plantea, nunca coincide a pleno con lo que uno puede suponer que van a decir. Y ahí hay unas pistas, es decir, a la pregunta simple, yo hice un ejercicio muy casero, para nada valor de nada, ni aproximadamente, más que escuchar. Si hubiera más tiempo, en el dice, ¿qué querrías? Las respuestas son variadas para empezar, y así tendrían que ser las propuestas. Hablan de otras temporalidades adentro, no responden a cosas que empiezan en marzo y terminan en diciembre, no responden a cosas que son las mismas para todos. Hay planteos que creo que, o por lo menos a mí, me fueron, por suerte, alegrando una vez más porque sorprende, porque desfasa y porque necesariamente... no solo en los temas, no estoy hablando solamente sobre qué te gustaría que hubiera talleres, porque creo que ahí ya empezamos como a complicar el camino, digamos, son otras las preguntas, esa puede estar, pero no es lo único, sino de diseño, de cómo pensar la extensión del tiempo, en dónde transcurriría, en dónde te gustaría que sucediera, cómo sería el decidir sobre ese tiempo, digo, cosas que realmente aportan a pensar el asunto, pero no en la cuestión sencilla de vamos a hacer todo lo que digan, no es colocarlos en un lugar de seguimos tras... Es obviamente, hay que poner, pero sí dialogar, quiero decir, sí me parece que en particular, me animo a decirlo, con adolescentes y jóvenes es imposible salir de esto o le vamos a errar seguro mucho más si no hay una especie de consulta, relevamiento, mapeo de propuestas, laboratorios de ideas. Puede tomar muchas formas, pero esa voz tiene que estar para poder pensar esto, porque en torno a lo juvenil, si algo hay en tensión respecto a la estructura, a la propuesta de los espacios educativos, es la cuestión de en qué transcurre el tiempo entre nosotros. Entonces, esa tensión que ya existe, si además pensamos en términos de, bueno, y vamos a hacer más tiempo, probablemente más tensión, digamos. No creo que disuelva por la ampliación. Gracias. Queda alguna cosa, pero hay segunda ronda hoy. Y ahora vamos a escuchar a Gabriel Chirichi, profesor de Historia del IPA, diplomado en Historia Económica por la UDELAR, profesor efectivo del CFE y profesor de Historia Contemporánea en Facultad de Información y Comunicación y Facultades Sociales, autor de libros, columnista en No Toquen Nada y recientemente actor también. Así que bueno, adelante, adelante Gabriel. Profesor, muchas gracias. La verdad que es un gustazo y daría para conversar. Bueno, es un puntapié, pero como que cada intervención también a uno le despierta más cosas y seguramente esto después se pueda resumir y sintetizar en pensar también propuestas, no solo... Pero conversar es importante estos temas también. Muchas veces también la lógica de el debate más mediático sobre la educación ha impedido que se converse sobre educación. Entonces está bueno. Y yo, en principio, cuando pensamos la actividad, dudé, ahora que la escuchaba a Gabriela más, con esto de... Porque extensión del tiempo pedagógico suena a escuela a tiempo extendido, a liceo a tiempo extendido, y en realidad lo conversábamos y era más tiempo educativo. Tuvimos este debate, pero si lo hacíamos así, tampoco se entendía, ¿no? A qué se refería. Y creo que hay un punto, por lo menos
denominador común, una masa crítica, que es que todos tenemos como una sensibilidad a priori favorable a que sea posible que haya más tiempo destinado a la educación de las chiquilinas, de los chiquilines, a su acompañamiento, ¿no? Pero aprendiendo de lo hecho, no reiterando modelos que no funcionan y a su vez, sobre todo, y este denominador creo que no apareció tanto, incorporar una idea que para mí es clave, es que es más tiempo también para las y los educadores, más y otro tiempo para las y los educadores. No puede ser el mismo de ahora, no puede ser... yo lo comento siempre con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿no? Yo trabajo en un liceo precioso, el liceo 18, un liceo promedio, ¿no? Ese promedio, pues, liceo, digamos, una zona cercana al Parque Posada. Chiquilines entramos 7 y 10 de la mañana, salen a las 13 y 25, ¿no? Yo tengo 2 grupos, trabajo bárbaro, tengo las horas a primera. Bueno, en las coordinaciones, una de las principales quejas de las adscritas, de los profesores, es después de las 11... no lo bancamos más, no nos bancan más tampoco ellos. Los recreos son de 5 minutos. Y cuando tienen educación física después, ¿no? Y estamos hablando de una zona donde hay ómnibus, hay cancha de fútbol, hay un montón de espacios donde podrían hacer un montón de otras cosas y están muchísimas horas en el liceo de los chiquilines. Y los profesores se refuerzan. Y bueno, el año pasado una experiencia de tutorías entre pares, ¿no? Que fue muy dinamizada. El rol de los adscriptos y las adscritas, por ejemplo, súper importante, pero solucionando un poco sobre la marcha y además con otro aspecto que a mí me parece muy importante pensar, ¿no? Y es que las y los chiquilines, yo hablo fundamentalmente de educación media y de los adolescentes, las adolescentes, que es lo que más conozco, ¿no? Pero tienen otros espacios de formación y de educación, que no son solo el liceo, ¿no? Con los que hay que dialogar. Los gurises que juegan al fútbol tienen otras rutinas y otras dinámicas, algunas muy interesantes, pero otras también muy complicadas. Por ejemplo, todo el tema de la construcción de las masculinidades y los gurises que van al fútbol, si no hay un trabajo sobre eso después, reproducen elementos de lo que hablabas vos de la diversidad, Renato. Bueno, son complejos de manejar. Ahora, y los gurises que hacen carnaval de las promesas, cambio el ejemplo, ¿no? Tienen una cosa artística y cultural, claro, que si no se lo ofrecemos a otros, yo cuando la escuchaba a Selva decía, bueno, quizá es importante pensar más tiempos educativos opcionales y a su vez validar, no es en la currícula, pero sí en que se están formando otras áreas que no son específicas del liceo, de la escuela, que puede ser el centro barrial, la plaza de deportes, el club de niños, cómo incorporamos. Yo creo que tiene que ser, acá estamos hablando, esto es culpa de Operti, lo voy a decir porque dijo, ¿para qué educar? Es una pregunta muy filosófica, pero yo creo que queda bueno hacérsela también de entrada. Para los chiquilines de ahora, pensar la oportunidad de universalizar el deporte, en la forma que sea. Ahora, no tiene que ser en todos los liceos, o en todas las UTUs, ¿no? Si ya hay sí ver lo que vos decías, Virginia, en las zonas donde el único centro para la comunidad es el educativo, ahí hay que invertir. Donde tenemos superpoblación y aunque funcionen las cosas, allá hay que invertir, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar una multidimensionalidad. Miren, yo había escrito, porque no sé cómo vamos, hay 4 minutos. En la hora de teatro me dejan hablar más. Pero bueno, no, porque hablo de profesor, cuento historias, pero miren el primer párrafo que había escrito, porque me parece que coincide mucho con lo que estamos hablando. Yo había escrito, pensar más tiempos educativos no es solo una cuestión de pensar más días de clase o de más horas de aula, sino una perspectiva integral y dinámica que genere acompañamiento necesario, en este caso lo dije, para las y los jóvenes que tengan igualdad de oportunidades en una etapa clave de la vida de cara a la asunción de derechos y a la creación de proyectos de vida. Yo creo que hay un fondo de la cosa en la que podemos tener una base común, que lo otro que hay que tener también es la capacidad de exigir que se invierta en esto. Y no es invertir en más liceos estrictamente, sino en esta capacidad de tener instancias de investigación de las buenas prácticas, de mayor tiempo entre docentes, educadores y experiencias de educación popular. También tener las posibilidades, que a mí me parece muy importante, de que haya, no sé, yo lo menciono en términos muy básicos, pero olimpiadas nacionales. A veces hay, no digo que no, pero a veces son como rara avis, de deportes, de astronomía, de matemática, de historia. Yo quisiera que hubiera más historia, no solo más matemática y ver, pero es importante, no, miren que ahora, digo de verdad, la historia resiste, es súper fundamental, pero no tenemos a veces oportunidad de que, claro, los chiquilines de un liceo tienen que conocer otros barrios,
¿no? Y si hay campeonatos, digo, la más clásica, pero hacer campeonatos nacionales, y sobre eso hay que invertir, ¿no? Lo que vos traías de Pablo Cayota y el compromiso, tendría que haber un acuerdo nacional en decir, bueno, vamos a destinarle, y no es un porcentaje del PBI, sino un grado de la inversión. Si queremos que el Uruguay se desarrolle, estas cosas con las adolescencias tienen que ocurrir, ¿no? Opcionalmente, porque capaz que hay zonas donde tienen muchas cosas cubiertas, yo comparto eso, pero también dar la opción, hay zonas en donde el liceo es el único lugar donde pasa otra cosa, ¿no? Donde yo puedo hablar con estos chiquilines que van al fútbol y van a ver el Nacional y son de la barra nacional y creen que el mundo es ese, y yo soy nacional, no lo digo por mal, pero hay pero hay que hablarles que la construcción de la identidad no es solo deportiva, que hay que, no, sí, para los chiquillos es un tema, y yo creo que ahí es muy importante que tengamos una chance de generar sensibilidad a nivel, Renato lo dijo en parte, ¿no? Las economías, la agenda mediática. Ha habido como una mala conversación desde hace tiempo sobre la educación, sin percibir que esto es también una clave para cosas inmediatas. Yo digo, bueno, la convivencia, la seguridad. Yo pongo anécdotas porque creo que pintan acá. En este liceo tan lindo que les digo, hay una barra de gurises que se pelean por los gorritos. Capaz que lo saben todos, ¿no? Pero lo charlamos el otro día en la buceca. La barra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se prohibió el uso de gorros con visera. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué se generaban? Claro, te robaban uno y otro. Claro, los chiquilines se amenazan por cosas. Me miró mal, mira que... Y para las adscritas puedo andar a traer los gurises. Estaban enormes los gurises. No, entonces los padres de unos que no dejaban usar el gorro amenazaron con que iban a ir a mover a la directora y a los adscritos, porque ellos son de la barra de las 40 semanas. O sea, su lógica es que el liceo es un espacio que les confronta esa estructura. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo lo que creo que tenemos que visualizar también el rol clave que juegan las instituciones educativas para modificar esa realidad en diálogo con ese espacio, ¿no? Y vos ahí no lo solucionás teniendo los 8 horas adentro del liceo, sino pensando esta diversidad que yo lo último, ya de que estoy pasado y después vengo a los puntos que son como para debatir, yo creo que ahí hay un asunto clave que es, podemos hacer muchos acuerdos, ¿no? Pero que también tenemos que, como vos decías, de escuchar a los chiquilines, que yo lo digo, insisto, más en la media, ¿no? Tenemos que aprender mucho también de las experiencias didácticas y pedagógicas que ya tienen pila para informarnos y para crear en diversidad, ¿no? Es decir, tener como que la política universal sería, bueno, tenemos que dedicarle más tiempo, más espacios plurales a las comunidades territoriales para que de ahí emerjan. Quizá puede haber un laboratorio, una síntesis, que yo creo que tendría que ser algún instituto universitario educativo el que capture eso, de prácticas, dificultades, pero también soluciones muy buenas, ¿no? Y a partir de ahí tener la chance de desplegar la política educativa yo creo que en algún momento hicimos una actividad que invitó Joaquín de la Vertiente, habíamos puesto como la palabra que fueran comunidades de prácticas en plural, en diversidad. No restringir la práctica solamente al dar clases, ¿no? Yo tengo una práctica en diversidad cuando coordino con la psicóloga del 18 es una genia, hace años está en el barrio, pero te explica cosas para tratar con los chiquilines en la clase, que tenés que tener esa diversidad. Lo mismo los profes de educación física, te enseñan cosas que vos... Ahora, tenemos que tener tiempo para eso y para que esa comunidad después también irradie al barrio, ¿no? Y eso creo que debería ser como un poco nuestro norte. Muchas gracias. Por suerte ninguno respetó el tiempo, así que vamos bárbaro. Pero es una forma de esto, ¿no? De poder extender también en tema que se nos juega gran parte del partido, más en un año tan particular como este, así que la verdad que sus intervenciones dan para escucharlo a cada uno y a cada una muchísimo tiempo más. La idea es que ahora poder también generar un contrapunto u otras ideas que les quedaron en el tintero. Tenemos también unas hojas ahí por si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta o acercar algo para plantearle a alguno de los expositores y de las expositoras. Así que además ahora cada uno y cada una, la que quiera puede arrancar o el que quiera. Así que en eso, carta libre para comenzar. Dale, Selva. Te dejo un poco más de tiempo, además que contigo fui poco benevolente. Te lo juro. Así que ahora arreglamos.
A mí me parece que estamos todos más o menos cerca, ¿no? Más o menos cerca. Hay que seguir amasando estas ideas. Yo estoy bastante obstinada en poner sobre la mesa lo que es la separación de los mundos, el mundo adulto con el mundo de las adolescencias, la juventud y las infancias. Estoy bastante obstinada en eso. Incluso en el libro que escribí de quién es la escuela, justamente fui retomando siempre experiencias vividas en este caso con las niñeces, alguna con las adolescencias, y me preguntaba qué hacemos los adultos para escucharlos, como vos decías, ¿no? Porque creo que esa parte de la escucha está bastante restringida. Y yo no creo que el mundo adulto lo haga porque no le interese escuchar, para nada. Creo que las condicionantes en las que estamos viviendo a nivel de la sociedad, que con la inteligencia artificial, que con la liquidez, como cuando leíamos a Bauman, que con el corrimiento detrás de las cosas que no sabemos para qué corremos, y entonces tampoco sabemos para qué queremos educar si estamos corriendo, ¿no? Yo creo que Reina Reyes sigue siendo tan vigente en estos tiempos, como lo fue cuando escribió ese libro ¿Para qué futuro educamos?, ¿no? Porque en realidad yo estoy muy preocupada, sí, por el futuro de los niños, la adolescencia, la juventud, pero estoy preocupada por lo que viven hoy, por lo que le hacemos vivir hoy, adentro de las instituciones, afuera de las instituciones, adentro de las familias, ¿sí?, en el barrio, lo que hoy le hacemos vivir. A veces me pregunto, ¿para qué tenemos los hijos y las hijas si no nos vamos a dar el tiempo de vivir con ellos, de vibrar con ellos, de escucharlos? Por eso pienso siempre en ese mundo adulto y en ese no tiempo para pensar, para hacer pausas y para revisarnos. Yo insistía muchas veces cuando estaba en actividad recorría las escuelas, porque claro, llegábamos los adultos a las escuelas y hay como cierto modus operandi de que, bueno, llegan los adultos y entonces los adultos hablamos entre los adultos y los niños, ¿no? Así. Llegó a pasar un momento que llegamos con un tribunal y un niño se paró y dice, ¡otro más! Claro, hartos de que la conversación se dé en el nivel entre los adultos y nosotros, ¿qué? Y eso realmente es una sumatoria de situaciones que vamos generando y que no nos damos cuenta que estamos pensando siempre entre nosotros, los adultos, lo que ellos necesitan, lo que les haría mejor, lo que podría ser, pero no bajamos a ese nivel de mirar y decir, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Sí? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Y qué me puedes ofrecer vos a mí? Y eso es algo que no cuesta dinero, ¿no? No cuesta dinero. Eso es algo que tendría que instalarse en cada una de las cabezas y los corazones del mundo adulto. De todo, del mundo adulto, del chofer de ómnibus, del almacenero, del policía, del docente, del médico, del cuidacoche, de todos. ¿Y para qué? Y yo lamento decir que es un trabajo bastante difícil porque eso requiere que cada uno haga un trabajo personal. Y quien se dedica a la docencia, hablamos mucho de equipos multidisciplinarios y de salud mental. Yo creo que el que se dedica a la docencia especialmente tiene que hacer un trabajo intrapersonal, tiene que dedicarse a eso, dedicarse a ver cómo fue su infancia, cómo fue su vida en la institución educativa, cómo fue su adolescencia, cómo fue su vida en esa institución, cómo fue con el deporte, cómo le fue con el arte en su barrio, en su pueblo, y a partir de ahí, no para reproducir, pero a partir de ahí de poder conectarse, para poder conectarnos con lo que las infancias y las adolescencias proponen. Y es un trabajo personal, que se necesita un otro para hacerlo, pero hay que hacerlo, porque si no vamos a seguir siempre discutiendo y pensando en ideas. Yo siempre decía, no hay nada nuevo bajo el sol, está todo descubierto. Lo único que tenemos que hacer es ver cómo combinamos eso que está bajo el sol para que le rinda a este nene, a esta nena, a este adolescente. Por lo tanto, es un tema de egos que hay que trabajar. Egos personales, egos institucionales
Y hay que ir a tejer esas redes, porque esto que decía Gabriel me parece bárbaro. Es decir, no tenemos por qué pensar que todo se tenga que dar dentro de lo formal si está la educación no formal, está la plaza de deportes. Hace poquitos días mi profe de gimnasia me decía que él está haciendo la práctica del ISEF, cuarto año, y está yendo a una plaza de deporte de La Teja, y claro, él dice, ay, no sabes cómo nos recibieron. Bueno, no te puedo repetir las palabras que nos decían porque, por una cuestión, ¿no? Pero es adolescente, ¿qué haces vos? Ta, 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 ¿no? Bueno, y ellos fueron a hacer una actividad, la hicieron, entonces dice, bueno, tal día volvemos. ¿Qué? Ah, ¿van a volver? Ah, ¿van a volver? ¿No? Así como diciendo, ¿cómo? ¿Van a volver? Porque ya esos adolescentes ya se saben excluidos y ya saben que incluso ya han instalado esa forma de relacionarse y te hacen pagar peaje. Aguantás las malas palabras, aguantás la hostilidad y todavía vas a volver. Es decir, ese simple gesto habla de que hay algo en ese adolescente que le ha ido pasando, que se ha creído que es una persona no grata. Está creída que es una persona no grata. Ya son aquellos los insoportables, como dice Carmen Rodríguez. Y en realidad la insoportabilidad para mí es del mundo adulto hacia las adolescencias y las niñeces, porque estamos muy parados en lo que a nosotros nos parece, muy parados en eso. Y entonces, para eso voy y voy a terminar, porque ya me encantó, me dijiste mucho tiempo y yo, divino. Pero en realidad, yo creo que hay que trabajar mucho con los colectivos docentes, muchísimo, muchísimo. Antes de ayer yo decía en otra conversación que teníamos, hay que devolverle el alma al cuerpo. ¿Por qué? Porque los docentes, desde el que estuvo más cerca a las autoridades políticas, al que está más lejos, y capaz que ha pasado mejor, ¿sí? Hemos sido realmente maltratados, hostigados, y nos han intentado sacar aquello de que somos profesionales, de que somos transformadores, de que somos intérpretes de la política educativa. Entonces, conversaba con una maestra directora ayer y ella me comentaba que los nenes de segundo no estaban leyendo y que les preguntaba por qué era importante leer y no les decía, y le preguntaba, ¿y dónde leen ustedes fuera de la escuela? Y no me decían, dice, yo me quería morir porque no me decía. Y le digo, pero decime, esa maestra no ha salido con los nenes a dar una vuelta alrededor del barrio. No, no podemos, no nos dejan, tenemos que pedir permiso. Ay, por favor, decía yo. Porque, es decir, nosotros los maestros y los profes, vas a dar una vuelta al barrio, precisabas la autorización del padre o del tutor que te decía, sí, las salidas didácticas las puedo hacer. Pero yo no le pedía permiso a la inspectora para dar una vuelta alrededor del pueblo Rodríguez, como salía con los nenes de inicial, que permanentemente estábamos saliendo para ver qué pasaba acá y allá, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que devolverle el cuerpo al alma, tenemos que devolverle la confianza a los docentes, porque para que haya autonomía se tienen que sentir confiados y tienen que saber que las autoridades los van a respaldar y tienen que sentir que los demás confiamos en ellos, porque son profesionales, si no, no estarían ahí, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de ida y vuelta. Todos tenemos cosas para reparar, todos tenemos cosas para revisar, pero si todos tenemos ganas, hay esperanza. Gracias, Selva. Sí, Renato y Gabriela. No, la verdad es que primero me parece que ha sido un debate fermental de ideas, está haciendo, y quiero resaltar el hecho de que hay coincidencias en cuestiones básicas fundamentales y que eso es importante que en el país construir sobre esos espacios comunes. Yo hacer brevemente 4 referencias en función de algunas cosas que, a ver, si lo hemos escuchado a economistas de diferentes pelos, por decirlo de alguna manera, decir que para que el país logre progresar y logre determinados niveles de inversión social, necesita crecer por lo menos un 3%, ¿no? Eso es lo que estamos escuchando, ¿no? Es decir, O'Donnell lo dijo hace muy poquitos días. Bien, en ese 3%, la educación es fundamental. La educación es la base del desarrollo de cualquier país. Lo que ha pasado es que la educación no ha estado en la mesa de conversaciones cuando el país decide invertir. No ha estado por diferentes razones. No ha estado. No solo es un problema de los ministros de Economía o los directores de planeamiento, sino que la educación no ha tenido muchas veces la capacidad de mostrar con evidencia por qué hay que invertir en educación y por qué el país tiene que hacer un esfuerzo fundamental. Si el Uruguay en los próximos años
se proyecta un crecimiento de esas características, la educación tiene que ser parte de la mesa de discusión, de conversación y decisión respecto a cómo se va a invertir en términos de un modelo de desarrollo justo, sostenible, y por eso me parece que es fundamental repensar el para qué educar, porque tiene que ver con lo que tú decías respecto a qué tipo de sociedad uno quiere construir. Si el Uruguay no hace, nos parece, el esfuerzo porque la educación sea parte de esa mesa, el Uruguay va a ser crecientemente más desigual y más fragmentado. Por eso es fundamental la conversación que un próximo gobierno, sea del pelo que sea, tenga la capacidad de conectar las agendas sociales, económicas, educativas con un nuevo formato de políticas públicas. El Uruguay tiene que ir hacia una nueva generación de políticas públicas. Se puede decir que hay que invertir en la infancia para contrarrestar la pobreza, pero la fragmentación institucional que tenemos hoy, en la dispersión de programas que tenemos hoy, por más dinero que pongamos ahí, no vamos a tener resultados. Por lo tanto, yo creo que el primer punto es una nueva mesa de conversaciones entre economía, política y sociedad y educación, y una nueva generación de políticas públicas. Yo creo que es fundamental que un gobierno lo ponga. El segundo, y termino con 2 puntos más. Segundo, la diversidad. Fundamental contribuir sobre la diversidad. Estamos todos de acuerdo, creo, todos los que estamos acá, en que tenemos que contribuir sobre la diversidad social, cultural, territorial, de saberes, es fundamental. Y entonces tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por la diversidad. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿la ANEP está en condiciones de ser un factor que alimente la diversidad? Para mí no. La ANEP es una estructura vetusta, es una estructura tradicional, y no entro en consideraciones respecto a niveles y consejos, no. Fragmentada en su capacidad de hacer, fragmentada en su capacidad de pensar, porque ha sido constituida sobre la base de islotes. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, y aquí hay varios jerarcas anteriores a la ANEP que lo podrán contestar mejor que yo, si la ANEP está en condiciones de conectar al Uruguay con el futuro. ¿Está en condiciones la ANEP de ser capaz de conectarnos con un país que alimente esa diversidad pedagógica, social, curricular? Porque cuando hablamos de todo este tema de los jóvenes, y muy bien lo mencionaban las colegas, a ver, ¿tenemos los currículum que permiten la libertad curricular? ¿Tenemos los currículum que permiten a un joven conectar arte, ciencia, matemática y literatura? ¿O deporte y arte? Como vos decías. ¿Tenemos los currículum que conectan con los espacios no formales? Porque ya en el mundo no se habla más de educación formal y no formal, se habla de una educación con diversidad de experiencias. Tenemos una educación donde el director, y yo de acuerdo contigo, no tenga que estar pidiendo permiso para que venga un educador, un historiador a dar una perspectiva sobre determinados temas. Tenemos que seguir viviendo sobre una estructura educativa de una institución verticalista que, más que garantizar los aprendizajes, lo que hace es siempre estar vigilando y controlando para que se haga lo que ellos quieren, las ordenanzas que se hagan. Yo creo que una de las principales revoluciones es de la ANEP. Todo lo que estamos hablando está muy bien, siempre y cuando la ANEP cambie. La ANEP actual es un gol en contra para la diversidad que estamos hablando. Es un gol en contra para la diversidad que estamos hablando. Entonces, me da la impresión que tenemos que tener la suficiente coraje para gente que pensamos similarmente, de decirnos, bueno, revisemos las instituciones. ¿Por qué tenemos que seguir atados a una institución que no está conectada? Y yo termino con esto. El caso más palmario, este que trajo Gabriel, clarísimo el ejemplo de los jóvenes, el deporte, el arte. ¿Por qué conocemos a los jóvenes? La opinión pública, ¿por qué conoce a los jóvenes? Por las ocupaciones, por la mala gestión que hace la ANEP, por ejemplo, en el caso del relacionamiento en el IABA, para mostrar un ejemplo muy claro de cómo hay que tratar a los jóvenes. Pero lo conocemos por eso. No lo conocemos por sus experiencias, por sus capacidades, por sus escenarios de vida, por sus futuros. Entonces es una institución que no tiene la flexibilidad de pienso y de ideas y de estructuras como para pensar el futuro del país. Entonces, por eso creo que hay que pensar en una nueva generación de políticas públicas. Y eso le corresponde al presidente que sea electo tener las agallas, perdón la palabra, y lo digo con el mayor de los respetos a quien sea, y la voluntad de cambiar el sentido de las políticas públicas. Poner plata en este sistema sin cambiarlo, seguramente no va a tener impacto. Gracias, Renato. Ahí voy a permitirme agregar un comentario porque se imaginarán que también me dan ganas de opinar.
Así que, no, yo también introducir algunos conceptos básicos, ¿no? Que también con la modificación de la Ley de Educación se desmanteló el Sistema Nacional de Educación Pública, y eso hay que tenerlo también en consideración, porque el Sistema Nacional de Educación Pública justamente lo que permitía era la coordinación interinstitucional. Atado a eso también tiene que ver con la reducción presupuestal enorme que hubo durante este periodo. Estamos hablando de unos 300 millones de dólares en lo que es la masa salarial, que son obras, cargos y demás, que eso significa menos recursos humanos para la educación pública. Ahí también tenemos que atar el desprestigio del que hablaba Selva con respecto a los profesionales de la educación y a la mala política en la formación docente. Y digo esto porque un gran amigo el otro día me pasaba un artículo que era que decía hay que mirar el edificio y no el ascensor, ¿no? De un artículo español que justamente, miremos el árbol, no miremos el árbol, miremos el bosque, en esto de un país con infantilización de la pobreza y un núcleo muy duro con su pobreza, con la pobreza infantil, que no son niños, ¿no? Son madres, padres, familias pobres. Y a eso le sumo la retirada del Estado del territorio, ¿no? Entonces, esta fragmentación de la que habla Renato ha sido acrecentada en estos años por la concepción de política pública en el que estamos en este momento. Entonces, exactamente. Y el otro día, cito la actividad en la que Renato convocaba en la OEI, que tenía que ver con escuchar a los distintos partidos políticos. Y bueno, algunas pautas de esto nos dan algunos partidos políticos que sí dicen explícitamente no querer acuerdos nacionales en la educación. Más allá de las tensiones que tenemos en nuestro sistema educativo, en las intenciones de política pública, las democracias actuales, Rocío Schiappapiedra lo planteaba, ¿no? Esto de la altura democrática, vamos a tener consensos y vamos a tener disensos. El tema es cómo administramos también los disensos, en democracias representativas y dónde vamos a poner el foco en pensar la política educativa de acá a 15, 20 años, que con algunos consensos en los que todos estamos de acuerdo, como los que hemos construido de laicidad, obligatoriedad, gratuidad y el pacto democrático que hay, ¿no? Entonces, en eso también, frente a una fuerte desigualdad, la extensión del tiempo pedagógico también ayuda a combatirla en el marco de que la política educativa llega a cada territorio y a cada rincón de nuestro país, ¿no? Entonces, hago permítanme esa digresión, pero sí como para seguir debatiendo y adelante, Gabriela. Gracias. Bueno, quería comentar una cuestión, creo que dialoga con los comentarios de recién, sin meterme directo o puntualmente en la pregunta por Anet. Yo digo, el comentario venía por el lado de decir, a nivel de experiencias, creo que hay realmente una cantidad muy grande de experiencias que podríamos mirar, donde la extensión del tiempo pedagógico bajo las ideas que yo planteé inicialmente, esto de pensarlo ampliado, que eso ocurre todos los días, ocurre desde hace muchos años. Yo el ejemplo más cercano que tengo son las prácticas de educación social, donde soy docente, y hace 10 años que 50 o 80 personas están en liceos durante un año y una pasantía un año más. Lo que hacen allí es básicamente, más de la mitad del tiempo, es extensión del tiempo pedagógico. Entonces, si recopilara solo eso, que es el ejemplo que tengo más cercano, hay muchísimas experiencias. Por supuesto que no solo son esas las experiencias, ocurren bajo la nominación del centro, tú estás en plan tiempo extendido, o no, o sea, ocurren dentro de algunos espacios de distintos niveles, que en términos de a qué plan corresponden, cómo se los nombra desde los planes, por ahí no sé si dice eso o no, sucede, ¿no? La idea sucede y sucede sistemáticamente, no son pocos ejemplos, pero me parece que junto con eso, o por lo menos de una perspectiva ahí un poco de que no es sencillo escalar esas experiencias. No todas las experiencias son lugares o cuestiones en las que nos podemos apoyar para mirar lo que sí sucedió o ejemplos de cosas que sí. También hay que mirar donde eso se viene implementando y no logra encontrar algunas características, desde no logra que los estudiantes participen, formen parte de esa propuesta, no dialogan, en eso hay distintas
estudios, investigaciones acá, de cómo que funcionan como dos centros fragmentados, entonces es como una especie de, como que le alquiláramos el local a los otros y aquello no dialoga, o sea, hay distintas complejidades también, pero además de esto me parece importante colocar la cuestión de, por decirlo como muy groseramente, como de los lugares que ocupa la política educativa en sus distintas capas y formas en esto. Porque algo se mencionó como decir, la ausencia de orientación, de lineamientos claros, de espacios para pensar, de un modo de diálogo entre las distintas personas que están en la estructura y que ocupan distintos roles, cuando eso no está, de repente lo primero que a veces optimistamente decimos, bueno, hay creación, es un espacio para la creación. También es, una y otra vez, un espacio para la discrecionalidad y también para el deterioro de lo profesional, digamos. Se necesita, cuando uno está trabajando en un lugar, que algo de la forma o de las distintas formas de la política sea uno de los referentes de los que podemos tomar. Eso no quiere decir reproducir, ni plenamente alinear, ni estar siempre de acuerdo, ni que quede negada la posibilidad de creación. Pero si uno no puede dialogar ahí, no puede mirar ahí, o esa forma, como creo que actualmente sucede recrudecidamente en este momento, solo ocupan el lugar de funcionar como alimentando una cuestión de hacer desde el miedo, de no tomes riesgos porque te puede costar carísimo. O sea, si eso funciona exclusivamente como una amenaza, entonces realmente hay que pensar, decir, con unos recursos que son bastante escasos, donde lo que se plantea en términos de orientaciones, lo que debería funcionar como orientaciones, como diálogo para poder pensar, funciona desde ese lugar de una especie de amenaza o de que estoy en riesgo, si te dejo salir, si no avisé, si no mandé el documento de Word, si entra fulano. Con ejemplos cercanos donde realmente no es alimentar la sensación del miedo, te puede costar carísimo, metafóricamente, subjetivamente, literalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce concretamente, pienso, la idea de extender el tiempo pedagógico bajo esas condiciones? ¿En qué, qué proponer? Lo que a mí me parece que estos chiquilines, ¿qué? Merecen, necesitan, pueden, parece una cuestión, tiene que haber orientaciones, tiene que haber recursos, tiene que haber políticas de procedimiento, lo nombra Torres, tiene que haber orientaciones claras con las que se pueda discutir, debatir, espacios de pensar, pero es necesario que eso esté. Y creo que ahí hay una cuestión, tenga el nombre que tenga, la forma institucional, sea como sea, ahí hay una cuestión que es necesario que pensemos más a futuro, porque en muchos casos hay unas ausencias ahí, que a uno le parece que no es tanto problema cuando está, hasta que se vienen las nubes, frente a la dificultad, la ausencia de normativa, de orientaciones, de espacios de pensamiento claros, actualizados a normativa superior, ajustados a derecho, digamos. Se vuelven un escenario muy complicado. En particular en el tiempo extendido, creo que no lo digo como que sea una cuestión que se exprese solamente ahí, pero creo que también, decir, si el lineamiento es en lo que conocemos hoy, insistiendo en decir no podemos exclusivamente pensar esto a partir de lo que conocemos, es decir, tiene que haber talleres que podrán ser según las propuestas que se reciban. Bueno, no, tiene que haber una serie de algún tipo de áreas, algo de orientaciones, de pautas, de indicaciones que aseguren la mayor variedad y diversidad posible de propuestas, porque si no volvemos a puesto a decidir, voy a decidir, y también hay estudios en distintas cuestiones, en función del modelo de mi trayectoria individual, de mis creencias, de lo que a mí me parece que acá, en este lugar, y hay ejemplos complicados de eso también, de decir, bueno, acá, no sé, programación para qué, o al revés, programación porque es lo que va,
empiezan unos criterios de selección absolutamente discrecionales, donde a qué accedo o no y en qué consiste mi derecho a la educación termina quedando en alguna medida como condicionado o jugado a, por un lado, las consideraciones de la persona que toma las decisiones en ausencia de otros aspectos, y eso combinado con cierto miedo a hacer, es una resultante complicada. Entiendo que la cuestión de este clima de cada paso que doy, cada decisión que tomo es un riesgo para mi trayectoria, que es una sensación recurrente cuando uno está, por lo menos en secundaria en este momento. Eso, digo, entiendo que es por ahí lo más sencillo de que deje de suceder, digo, pasajero, pero nos tiene que dejar algunas lecturas, me parece también, es una ocasión también, además de lo que mueve, además de la crítica, de constatar que hay algunas cuestiones que estaban pendientes, es decir, bueno, ahí hay algo a fortalecer, no porque alcance con la letra de las orientaciones para que eso no produce en sí mismo unas prácticas, las prácticas no pierden, digo, pero tiene que estar, es un elemento que creo que en varias cuestiones, y en esta que estamos hablando en particular, es muy, con un carácter muy alusivo, muy de la importancia de la variedad, pero no hay luego ni materialidad, ni orientaciones claras, concretas, ni espacios de pensamiento, reflexión, intercambio, diálogo. Entonces, ¿en base a qué es que se toman las decisiones cuando son un riesgo con recursos además muy escasos? Digo, uno va como combinando todos esos factores que inciden en qué consiste esto en tal lugar. Y la resultante de esa combinación, que creo que actualmente está funcionando, está vigente, está siendo así, debilita muchísimo aquello de pensar en términos del derecho a la educación y ampliarlo, y la adolescencia experimentando y encontrándose. Se requieren otras cuestiones para poder avanzar en ese sentido, me parece. Gracias. Ahí Agustín estaba... Voy a anotarte para cerrar, Gabriel, que son muchos temas, está súper interesante el intercambio, la verdad, y bueno, voy a ver cómo hago para hilar algunas cosas en diálogo con lo que han dicho los compañeros. A propósito del tiempo, en este proyecto que hicimos sobre el futuro de la educación, uno de los temas que salió, al que nos enfrentamos al inicio del proyecto, fue la dificultad para pensar y hablar sobre el futuro por parte de los chiquilines. No fue lo único que apareció, pero apareció notoriamente. Pensamos mucho en eso en el equipo, reflexionamos mucho sobre de qué estaba hecha esa dificultad. Encontramos algunas pistas leyendo a una filósofa catalana, Marina Garcés, que había hecho en el tiempo reciente un proyecto parecido. Y ella, bueno, dice algo así, ¿no? Citando de memoria. Para aquellos que la escuela se ubica en un no tiempo, para aquellos que han sido despojados del imaginario compartido, de un ascenso social, meritocrático, a través de la educación. Hay quienes están despojados de ese imaginario compartido, porque están despojados materialmente de una cantidad de cosas. Allí en la zona donde nosotros trabajamos hay gurises que a veces faltan al liceo, a la UTU, porque la policía no los dejó salir del barrio, porque su barrio había sido sitiado. Hay barrios donde las instituciones del Estado están dando la instrucción a sus trabajadores, para cuidarlos, de que a las 4 de la tarde cierren y se vayan. Hay un repliegue del Estado, un abandono a la gente que allí vive. Ni que hablar de los temas de salud mental o los que ya mencioné antes de inseguridad alimentaria, etc., ¿no? Es decir, creo que hay que... Recordaba un texto breve de circulación
entre compañeras y compañeros que escribió Miguel Soler cuando volvió a Uruguay en 2005, que quizá muchos de ustedes leyeron en aquel momento, que se llamaba Uruguay en emergencia socioeducativa. Era una serie de objetivos. El primero era abatir el hambre infantil. Entre otros objetivos estaba abatir el desaliento docente. Muchos de nuestros centros educativos son lugares de desaliento. Entonces creo que se trata de la construcción de una perspectiva. Y acá voy a discrepar un poco con la imagen que planteó Renato en relación al GACH pedagógico o al pastor pedagógico. A mí me parece, por supuesto, muy importante profundizar, ¿no?, la investigación pedagógica en todas sus áreas y el diálogo de esa investigación con los educadores, pero la imagen de un centro especializado que irradia, ¿no?, al conjunto, yo propondría otra imagen, ¿no? Primero esta idea de Miguel, ¿no?, de la construcción de una perspectiva que incluya la educación pero la trascienda necesariamente. Una perspectiva movimentista, en el sentido de que un movimiento es la articulación de actores, de sujetos diversos en función de un propósito. Y una perspectiva de investigación más descentralizada, ¿no?, más combinando, ¿no?, descentralización y espacios de síntesis, espacios de producción, que bueno, yo trataba de mencionar en mi primera intervención en relación a esto, ¿no?, de hacer de los centros educativos lugares de experimentación y hacer de las condiciones de trabajo. Acá se mencionaron muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no?, el miedo, la cuestión de la autonomía, la cuestión de la retribución, la cuestión de la organización, etc., ¿no? Un último punto muy breve. Estamos de acuerdo. Perfecto. Claro, son un ejemplo que producen vacunas, ¿no? Y no sé si es la mejor imagen, pero bueno. Un último comentario, porque además son los temas a los que me dedico, ¿no? Todo lo otro también me dedico, pero digamos, más de la investigación, yo trabajo en los temas de educación superior. Y creo que no apareció tanto por la naturaleza del tema, pero creo que una necesidad que tiene nuestro país también es el desarrollo de su sistema de educación superior, incluyendo la educación terciaria y universitaria, de forma articulada, en un sistema que Joaquín mencionaba, ¿no?, se ha desarticulado, ¿no? La LUC suprimió el sistema de educación terciaria pública. La inversión en ciencia y tecnología. El Uruguay invierte menos que Puerto Rico en ciencia y tecnología. Es una vergüenza. Lo que invierte en educación superior es una vergüenza. En las comparativas internacionales. El Uruguay truncó su incipiente proceso de diversificación curricular y diferenciación institucional al interrumpir el proceso de conformación de la Universidad de la Educación y sustituirlo por un mecanismo que, como no tengo tiempo de desarrollarlo, se lo diré que es nefasto. Entonces, el desarrollo de un sistema de educación superior que efectivamente sea un sistema público, articulado, coordinado, que pueda coordinarse en relación a hacer efectivo el derecho a la educación superior en todo el territorio nacional. Con los recortes presupuestales, el congelamiento presupuestal a la Universidad de la República, quedaron sin desarrollar ofertas educativas en el interior del país. O sea, es una urgencia también, y en esta idea de concebir el sistema educativo como un todo, y lo que pasa en una parte afecta al conjunto y el conjunto debe corresponsabilizarse en su desarrollo, el desarrollo de un sistema de educación superior en el Uruguay va a tener efectos muy positivos también en los demás subsistemas y en particular el problema del egreso en medio. Virginia, gracias Agustín. Cortito y en la misma línea de Agustín, me quedé pensando un poco
en la educación media superior y a veces en repensar capaz que algunas propuestas, ¿no? Porque creo que nos fuimos corriendo de la extensión del tiempo pedagógico a la estructura del sistema educativo, ¿no? Creo que nos llevó a como a ese lugar y yo creo que sí, que tenemos que revisar la estructura del sistema educativo, capaz que me puedo dar ese permiso de pensar desde ese lugar, repensar algunos modelos que hay, ejemplos más cercanos a la universidad y la educación media. Yo siempre digo que tengo cabeza NEP, trabajo los dos subsistemas y eso me permite como revisar un poco el sistema desde una mirada muy chiquita, pero bueno, pero pensar algunas experiencias que hay, ¿no?, de la universidad cerca de la educación media. Hay países cercanos que tienen, ¿no?, la Universidad Popular, que hay ejemplos ahí interesantes para revisar, porque también transitando desde el territorio ahora, revisamos muchas veces que la inclusión nos trajo algunas dificultades. Bienvenido todos los gurises a estudiar, pero a veces en determinados centros la realidad del gurí no le permite avanzar, ¿no? Entonces, si no tenemos dispositivos que acompañen esos procesos, a veces está difícil que el chiquilín pueda seguir adelante. Un acercamiento más a las familias, eso nos está trancando fuertemente también, ¿no? Pero me parece que básicamente lo que hay que hacer es volver a repensar con los docentes, volver a repensar la formación. La formación en educación no da resultado. Tuvimos muchos años, por lo menos en educación técnica, tuvimos muchos años cerrado el Instituto de Formación de ahí tuvimos un agujero importante, no hay egresos importantes desde ese lugar, por lo tanto tenemos crecimiento, pero después no podemos cubrir la formación. Hay que pensarla en el mundo del trabajo, hay que pensar en otro sistema mucho más fuerte y más poderoso para llegar por ahí, pero también hay que revisar lo transitado, lo hecho. Comparto con Gaby, o sea, no es extender por más tiempo, sino con una calidad distinta que nos permita avanzar en muchas singularidades territoriales. Me parece que eso es bien importante también tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de poder trabajar. Tanto en educación media, y la extensión del tiempo tiene que ser en todos los niveles, ni que hablar en los niveles iniciales. Hay ejemplos que transitamos con primaria que son bárbaros, que capaz que nosotros nos alejamos un poquito más y ahora no vemos la evaluación tan de cerca, pero bueno, van dando algunos frutos, pero también los compañeros, por eso me tomé el trabajo de conversar con ellos, plantean cuestiones después más puntuales, ¿no?, que hay que revisarlas, pero también hay que formarlas. La formación tiene que acompañar ese proceso también de trabajo. Era eso, básicamente. Gracias, y con Gabriel vamos cerrando por bueno, hoy. muchas gracias porque tengo un cuento histórico, sé que les cuente, ¿no? Bueno, pero el cuento histórico, que sí, aprovecho ya que lo tiraste, Selva, es que Uruguay siempre tuvo más democracia y más desarrollo con más inversión en educación desde, digamos, hasta la época de la reforma vareliana o el primer vallismo o los años 50, ¿no? Es decir, eso me parece que es no es una ley, la historia lo que está también es para ser cambiada, pero también para estudiarla y ver que los momentos de repliegue de la inversión en educación son momentos también de complejidad y acentuación de las desigualdades sociales, de la convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, no es que sea un cuento histórico, me parece que es una demanda muy justa a pensar en esta clave que yo comparto, que uno de los ejes por el cual podemos, vuelvo a mencionar de denominador común, exigir, yo insisto con la perspectiva de las adolescencias, porque he encontrado, por lo menos lo que observo de la prensa y el debate político, que sobre infancias parecería ¿no?, haber un acuerdo en que hay que invertir más, sobre todo en las infancias más vulnerables. Pero con las adolescencias viene siendo como una cosa olvidada y ni que hablar, porque ahora que los escuchaba también a ustedes, ¿qué va a pasar con las terciarias después? Yo doy clase en varios lados, yo lo decía a Juaco, no, pero los chiquillos que llegan a la universidad también hoy, yo doy clase en ERIPA también, o sea, son por suerte más, son muchos y muchos más, pero también tienen unos procesos donde las instituciones no tienen a nivel terciario la capacidad de recibirlas a todos y todas, ¿no? Hace muy poco, antes de pandemia, Facultad de Psicología y el área de enseñanza de la UDELAR escribió Montevideando, no sé si lo conocen, ¿no? Es una experiencia fascinante, porque entraron a ver lo costoso que era, más chiquilines llegaban a hacer las facultades, sobre todo viniendo de otras zonas que no era Montevideo, pero le faltaban muchísimas herramientas y empezaron a crear tutorías, un montón de dispositivos, porque la masificación de la matrícula, que es algo positivo, no se ha correspondido con la inversión y la renovación de la propia, la UDELAR, que es la casa mayor de todo esto. Y un poco nos pasa lo mismo en el IPA, bueno, hasta los salones, no tenemos salones suficientes en el IPA para dar clase, increíble, ¿no? Y hiciste una reforma, o sea, son pinceladas puntuales que me parece que tenemos que ver como convocar, convencer,
también exigir, ¿no? Decir, bueno, tiene que haber una mayor inversión en estos tramos de la formación, el acompañamiento, no solo las disciplinas, ¿no? El estar con las chiquilinas y los chiquilines que arrancan, ¿no? de terminar la escuela hasta que puedan estudiar realmente lo que quieran o meterse en el mundo laboral como quieran, siendo mayores, con una propuesta sostenible, actualizada, moderna, dinámica, de la educación pública. La educación pública tiene que garantizar eso. Y yo creo que hay una cosa que tenemos en común todas, más allá de después el enfoque que le demos, es que eso puede surgir también de la propia historia de la educación pública uruguaya. Yo creo que tenemos, y esto no es volver para atrás, sino tenemos muy buenos antecedentes en los colectivos docentes, las ATD, experiencias, bueno, yo siempre me acuerdo, digo un detalle porque creo que tampoco estuvo acá y está bueno verlo, en el Liceo de Tarariras, y la miro a César porque ella era consejera en aquel momento, presidenta del consejo, el Liceo de Tarariras tuvo una experiencia muy rica, que los chiquilines empezaron a participar, porque una cripta vio que se aburrían, se aburren los gurises en el liceo, pero lo siento, el liceo tampoco puede ser, no, pero como todos nos aburrimos de la adolescencia en los lugares educativos, no hay que asustarse eso, pero la cripta les propuso, que había visto en internet, que había unas cosas que se llamaba Proyecto MOON, es un proyecto de las Naciones Unidas, que hacen como un formato que van y les dan un país y los chiquilines preparan como presentan, ¿no? Como temática la pena de muerte y te toca hacer, suponete, Irán. Entonces el chiquilín tiene que buscar información de Irán, hacen, aparte es todo como un juego, porque un juego de roles, van con otros liceos, pero también pueden viajar. Entonces se presentaron y crearon el TAR MOON, Tarariras MOON, los gurises de cuarto. Llamaron, se prepararon con profesores de diferentes materias, iban fuera de horario del liceo, después apareció una posibilidad de viajar a la provincia de Misiones en Argentina, vendieron choclo en la playa ahí de Colonia, una experiencia esa que son fascinantes, ¿no? Entonces, como quedaron recopados, los gurises lo hicieron en quinto, lo hicieron en sexto, era voluntario, participaron en diferentes... Y los que empezaron a venir a la Facultad Montevideo, después que egresaron de sexto, iban gratuitamente y le daban talleres a los gurises de cuarto para que prepararan su futuro TAR MOON, ¿no? Que terminaron viajando a Buenos Aires, o sea, una experiencia local, pero que empezó a tener, o sea, para que funcione eso, ya hasta los chiquilines que estaban en la facultad tenían como ese aquerenciamiento a la comunidad, o sea, le devolvían lo que habían aprendido también, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Esto lo graba siempre, pero había un par de adscriptas veteranas que le decían, ustedes hacen esto para viajar. Entonces, no la burocracia, ¿no? Sí, no, hay que, en inspección hay tal problema, entonces, ¿cómo después congenias eso, ¿no? Y yo creo que ahí la clave, por eso digo lo de nuestra tradición, es que la propuesta de potenciar más tiempos educativos amplia tiene que devolverle esa confianza a la creación pedagógica de las comunidades, en sus territorios, en diversidad, con práctica. Entonces yo me imagino que lo más lindo es, la otra vez Joaco me pasaba un dato, ¿no? Como las escuelas de práctica, que también toda institución puesta a caminar tiene sus contradicciones, pero en la escuela de práctica, esto que decía Selva hoy al principio, yo no quiero perderlo de vista, las docentes, sus practicantes, la directora, la profesora didáctica, dialogan también sobre esas cuestiones de la autorreflexión sobre el ser docente. Es clave, como le pasa a el educador no es un transcriptor que va y no es a distancia. A distancia, la cuestión de distancia la podemos tener como una alternativa complementaria de apoyo, pero el vínculo es clave y tener tiempo, por eso decía, más tiempo para las y los chiquilines, pero también más tiempo para los adultos que están ahí y poder pensar. Bueno, ¿se acuerdan cuando estuvo todo el debate? Digo que fue un debate, pero las escuelas en Finlandia, los liceos en Finlandia, comen los chiquilines en la escuela en Finlandia. Surgieron así las escuelas por la guerra, tiene una presencia, pero los docentes, están los veteranos con los más jóvenes viéndole las clases y tienen esa chance de charlar, este problema cómo lo resuelvo, este proyecto cómo lo cambio, ¿no? Yo creo que hay que hacer una propuesta integral que recupere la posibilidad de que cada comunidad educativa, sin un tema de privatizar nada, pero construya proyectos pedagógicos, respetando las disciplinas, respetando la formación. Yo creo que ahí el gran debate es cómo articulamos una perspectiva mucho más burocrática de la ANEP. La ANEP tiene que tener reglas, porque tampoco es que en la educación pública se pase cualquier cosa, pero tiene que habilitar gradualmente a que estos colectivos, ATDs,
salas de didáctica, coordinaciones, realicen un formato más ágil de articulación con sus territorios, si hay posibilidades de diversidad, y explorar qué propuestas hacen. Yo lo que tengo miedo es que digamos, no, más tiempo pedagógico es, bueno, van a tener más horas de taller y 1 hora de fútbol. Y eso no es más tiempo educativo, lo sabemos porque no vamos a decir, capaz que si una comunidad decide que por ahí va la cosa, está buenísimo, lo construye, pero hoy, por lo que charlamos, ¿no? Tienen que tener, lo digo capaz que hasta de la ignorancia, ¿no? Pero más tiempo de formación ecológica, con la tierra, ¿no? Y hay zonas en donde hay escuelas agrarias muy buenas en el caso de UTU, ¿no? Bueno, también otros tienen que tener más formación con preparar a los gurises para la informática, para ser streamer, hay cosas que hasta uno se le pierde de vista, pero me parece que ahí es muy importante que se creen las condiciones para que lo que hoy es la ANEP dialogue con yo creo que esto es en clave, futura universidad de la educación, que a su vez dialogue, no crear cosas que están ya existe la UTEC, ya existe la UDELAR y se ha extensionado, ¿no? A nivel territorial. ¿Cómo eso se articula para que, en las comunidades donde se generan estas nuevas prácticas, eso también sea una posibilidad de reconocimiento para las docentes, para la psicóloga, para la cripto, ¿no? Y que sea un mérito que también después, creo que el último punto, y con esto cierro, que para mí es clave, también el propio sistema premie eso, y no premie como un tema de estímulo, reacción conductista, para divulgarlo. Porque yo creo que ahí puede estar el punto de nexo entre, tiene que haber un movimiento, tiene que haber una línea, vamos a hacer una mejor educación. Es posible. O sea, en Uruguay tenemos pila de experiencias a nivel público y a nivel privado, de institutos de enseñanza media que tienen de todo esto. ¿Por qué no puede ser posible a nivel público y con las comunidades? Ahora, también hay que difundirlo, entre comillas, hay que hacerle buena prensa a las buenas prácticas. Y obviamente ver los problemas, pero a mí el último momento, cuando pasó el problema de Nuevo Centro, ¿se acuerdan que hubo esa pelea, no? A mí me indignó mucho, pasan esas peleas, tampoco hay que no ser cuidadoso con los problemas. La violencia está en la sociedad instalada más allá de los jóvenes. Por favor, atribuirse a los jóvenes sería terrible. Ahora, los jóvenes y las jóvenes hacen cosas fantásticas de todo tipo, en cualquier liceo, en cualquier YouTube, que no tienen ni un segundo de tweet o de redes sociales, ¿no? Y eso es eso que vos planteabas al principio, Selva. Yo interpelaría más a nuestras sociedades de ese lado. Tenemos que empezar a exigirle, mostremos lo bueno de la educación, y estoy seguro que si esto se hace acompañado de más tiempo para las y los profesores, se derriba otro mito, y es que son parte del problema, ¿no? Los docentes, los socorres, son parte de la solución, y si los convocamos a esto, Agustín sabe, la coordinación del Liceo 58 le dieron más, es un proyecto que también estaba muy sometido. Lo que trabajaban esos profesores, hicieron un libro, escribieron los alumnos, una maravilla, sobre la huelga general, o sea, una producción que, si hay más tiempo y está dedicado con un proyecto colectivo, creo que, como vos decías, hay esperanza, ¿no? Daría para seguir mucho rato más, pero muchas gracias a todas y a todos por estar. Seguiremos intercambiando acá en Siembra. Gracias, de verdad.